La primera charla va a ser del doctor Gastón del Río, llamada de la cultura del bienestar a la cultura del bien ser. Y la segunda charla la va a dar la licenciada Lucía Cuellar de Colombia y su charla se titula Sembrando Humanidad, formar para acompañar. Vamos a comenzar presentando al doctor Gastón del Río. Gastón es doctor en psicología por la USAL, psicólogo clínico y educacional, docente en carreras de grado y posgrado de la Universidad Austral, la Universidad del Salvador y la Universidad Católica Argentina. Miembro del equipo de conducción del Florida Day School, director del CLAE UCA, asesor pedagógico en colegios en el país y en el exterior. Dicta charlas y conferencias sobre las temáticas educación, logoterapia y promoción de la salud en el país y en el exterior. Autor de los libros En busca del sentido en el aula con Víctor Frankl, Biblioterapia de educación y coautor de otros ahora, que no está. Miembro fundador de la Fundación CLAE. Lo escuchamos. Bueno, buen día para todos. Afortunadamente no pudo aparecer ahí en el currículum, pero también pudo salir este último libro, que es el de la cultura, paso para acá, pasar de la cultura del bienestar a la cultura del bien ser. Y la intención era poder reflexionar. Ya ayer estuvieron hablando varios expositores sobre el valor de empezar a promover la salud. Y ya hace un tiempo se viene hablando de lo que es la cultura del well-being, del bienestar. Sin embargo, la idea de hoy es poder compartir algunas reflexiones sobre cómo ese modelo, si bien es muy necesario, se queda corto, porque queda solamente en el bienestar. Por eso, antes de empezar, les quiero pedir que se vayan de un minuto a sus historias y piensen en aquellos ámbitos que para ustedes han sido de crecimiento, Y intenten identificar al menos 3 características que hayan tenido esos espacios. ¿A alguien le gustaría compartir alguna característica? Porque como es de reflexión podemos hablar. ¿Sí? ¿A alguien le gustaría compartir una característica de ese espacio? El silencio. Escuchar. Estar en contacto con otros. La aceptación. La empatía con la persona. Contacto con mi cuerpo. ¿Qué ha sido una diferencia? La aceptación. La fe, ¿el afecto o el afecto? Afecto. Bien. Ambos. Y hoy en día vivimos en un tiempo en el cual muchas de las características que ustedes han mencionado es muy difícil encontrarlas en los lugares. Por eso, cuando yo hablo de cultura, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es el punto de vista del cual parto, pero este libro lo enfoqué puntualmente apuntando a todos los ámbitos educativos. Y el ámbito educativo no es solamente la escuela. ¿Sí? El ámbito educativo es cualquier espacio que permite que la persona pueda alcanzar su madurez. Y lo pienso desde lo que puede ser un ámbito laboral, un club, una comunidad religiosa, ni hablar de la familia. Y la cultura, ¿sí? Por lo menos de todas las definiciones que hay, yo parto de la definición que dice que es el conjunto de valores descubiertos, creencias aprendidas y comportamientos que llegan a ser la forma de vida de un grupo de personas, impregnando los vínculos y el modo de ser en el mundo. Y puntualmente me gustaría resaltar lo siguiente. Por un lado, habla de 3 ejes, de los valores, las creencias y los comportamientos. Todos nosotros tenemos un sistema de creencias de cómo deben hacerse las cosas. Ayer Claudio en sus conferencias hablaba de cómo se generaba ese muro a partir del pensamiento y cómo yo miro al otro. Nosotros, partiendo de una mirada más existencialista, hablamos del hombre como un ser en el mundo. Sí, este ser en el mundo con esta unidad bio-psico-espiritual. Por lo tanto, en función de cómo la persona actúe, ¿sí? Se van a manifestar tanto sus creencias como sus valores. El tema está ayer Alejandro hablaba de qué valores vamos priorizando.
¿sí? Porque no es que no hay valores, sino el tema es que a veces priorizamos un valor inferior. Justamente entonces la idea es empezar a identificar qué tipo de comportamientos vamos teniendo que influyen en nuestro modo de ser en el mundo y a su vez van generando una cultura y un modo de vincularnos distinto. Sí, ayer cuando lo escuchaba Alejandro, él nos hizo hacer el ejercicio, ¿sí?, de la coreografía y él decía que para que haya un líder tiene que haber un seguidor. Y en el fondo para generar un cambio de cultura también tiene que haber una persona que empiece a intentar generar el cambio. ¿Por qué? Vamos a ver que el modelo de well-being puede estar en sí mismo un poco trunco, porque si vamos a su traducción en inglés, well significa bien, pero el verbo be, así rápidamente, tiene dos acepciones. Se refiere por un lado al bienestar y por el otro lado al bien ser. Yo vengo trabajando en esta temática ya hace varios años y de hecho estuve trabajando con algunos colegios en Inglaterra que tienen departamentos de well-being. Pero lo único que apuntan es al bienestar. Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre el bienestar y el bien ser. Porque el desafío está en ayudar y promover el bien ser. ¿Qué pasa? Cuando hablamos del bienestar, estamos en el mundo. Y uno puede estar, como ayer hablábamos, puede estar en una playa, tranquilo, y eso no significa que uno esté desplegando su bien ser. Los modelos, lo que sí tienen ambos modelos, es que reconocen la postura activa de la persona en la búsqueda tanto del bienestar como del bien ser. Si vamos a lo que es una cultura del bienestar, tiene algunas características. Por ejemplo, es un modelo más homeostático, porque lo que se busca es saciar las necesidades, que haya un estado de tranquilidad, de equilibrio, ¿sí? Hoy, afortunadamente, se está apuntalando de muchas formas cómo promover esta serenidad, este bienestar, el cuidado del cuerpo, la meditación. Pero solo no alcanza. Porque si hablamos de que el hombre en sí mismo es un buscador de sentido, la característica antropológica propia va a ser su tensión interna en la búsqueda de ese deber ser, en el descubrimiento de valores que le permitan realizar el sentido. Entonces, el equilibrio en sí mismo no sería el fin último. Por otro lado, este modelo se centra únicamente en el presente. Lo importante es estar bien ahora y encontrar recursos para estar bien en este momento. A su vez, se centra en saciar necesidades, muchas veces apuntaladas únicamente desde lo biopsico, no necesariamente desde lo espiritual. Y por otro lado, lo que busca es que la persona esté tranquila, cómoda, satisfecha. Y si el hombre buscador de sentido, entre sus características, está la insatisfacción en cuanto que no está suficientemente hecho, sería en sí mismo incompleta esta mirada. Muy necesaria, pero incompleta. Entonces vamos al aporte, que sería la cultura del bien ser. Una cultura del bien ser en la cual se empieza reconociendo al hombre como un hombre en busca del sentido, con un modelo tensional. Sí, yo pongo siempre la imagen del tenista, porque el tenista está constantemente devolviendo pelotas, ¿sí? Pero uno puede jugar al tenis devolviendo la pelota solamente o con una estrategia para intentar ganar el punto y apropiarte del partido. La vida constantemente nos va haciendo preguntas y nosotros tenemos la posibilidad de responder. El tema está en que por muchos factores, hoy no siempre los ámbitos educativos nos enseñan a poder dar buenas respuestas. No nos dan las posibilidades para afinar lo que serían los recursos que tenemos para poder encontrarle sentido a la vida. Y ahí es donde la cultura del bien ser va a prestar principalmente atención. ¿Por qué? Porque ¿dónde se va a prestar atención? En el pasado, presente y futuro. Porque si el hombre es un ser en el mundo, también es un espacio y tiempo que involucra toda su historia, su presente y lo que quiere ser. Desde este lugar, lo que se va a buscar es que la persona logre la realización desde lo psicológico y la madurez en función de su edad. Porque, yendo al ejemplo de Claudio de ayer de las manzanas, ¿cuándo una manzana está madura? ¿Cuándo una persona está madura?
Alejandro hablaba del adulto frágil. Cuando un adolescente, yo trabajo mucho con adolescentes y ellos me dicen, yo soy muy maduro. A ver, que tal vez para su edad, en ese contexto puede ser muy maduro. También podemos hablar de que ya hace años se habla del síndrome de Peter Pan y nos encontramos, no sé, con adultos que dicen, yo soy muy maduro y se juntan en las previas con sus hijos a tomar alcohol. ¿Sí? Entonces tenemos todo un espectro. La madurez tiene que ver con la realización de cómo vamos dándole lugar a nuestra dimensión espiritual acorde a nuestro momento evolutivo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Implica la cultura del bien ser apropiarse de la propia vida. ¿Sí? No siempre elegimos lo que nos toca vivir, dice Frankl, pero sí podemos elegir cómo vivirlo. ¿Sí? De lo que no me pueden quitar es la posibilidad de elegir cómo redimir este momento, cómo vivirlo. Entonces, lo que busca esta cultura es apropiarse. Uy, nunca tengo tiempo de nada. Bueno, ¿y qué haces con tu tiempo? También, bueno, habla de la madurez y apunta a la autotrascendencia. La autotrascendencia, ¿por qué? Porque el desafío va a estar en que este ser en el mundo implica un ser con los otros. Y ahí en ese vínculo nos vamos co-transformando y vamos creando una cultura determinada. Hablábamos ayer de que un logoterapeuta no puede ser pesimista. ¿Sí? Imaginémonos un educador pesimista. ¿Sí? Ustedes no me hablaron de esas personas porque yo tampoco les hice la pregunta, pero si uno piensa en esas personas que contagiaron que hoy también nosotros estemos acá en esta parte del camino, y hubo mucha gente que nos contagió con su optimismo, con su esperanza, con su actitud. Justamente son todos esos puntos que voy desarrollando que influyen en esta cultura del bien ser. ¿Por qué? Porque en el fondo se toma a la persona, se la pone en el centro y se la toma como una totalidad. Entonces, vamos a reconocer, tenemos a la persona que tiene tres grandes recursos educativos que planteaba Dienelt, ¿sí? Que por un lado tenemos la conciencia, ¿sí? Que nos permite descubrir los valores, tenemos la responsabilidad y tenemos esta aspiración a los valores. Muchas veces hago la pregunta, trabajando con docentes, ¿cuántas veces se le presta atención a estos temas en un colegio? Porque hablar de responsabilidad es la vieja expresión de una carga en vez de una potencialidad. Y el ser responsable parecería ser únicamente cumplir con los deberes escolares, pero es mucho más que eso. ¿Sí? Uno es responsable de cómo hacer sentir a su compañero. Uy, me pego. Bueno, sos responsable de cómo ayudar a que esto no siga ocurriendo. ¿Sí? Y de eso hablo de apropiarse. ¿Por qué? Porque la persona a su vez está con otros. Y la cultura del bien ser, los responsables de transformarla, son todas las personas de la comunidad educativa. Y cuando hablo todos, es toda la comunidad. Yo una vez hice una investigación en un colegio y planteé, si ustedes tuvieran que elegir cualquier persona del colegio que les entregue una mención, ¿quién sería? Creo que fue por cerca de un 80% Juan. ¿Quién era Juan? El portero. ¿Qué pasa? Juan, todas las mañanas entran y van entrando. Hola Gastón, hola David, hola Micaela. Y va saludando uno por uno. Y los chicos dicen, yo no sé cómo sabe mi nombre. Pero saluda a todos. El saludo, algo que parece obvio. Y ahí yo me pongo a pensar, muy bien por Juan, pero ¿dónde están esos docentes que tal vez pasan tanto tiempo dentro de una clase? Yo, perdón que lo refiera a un ámbito educativo, a escuelas puntualmente, pero es uno de los grandes marcos donde se genera este tipo de cultura. Por eso, todas las personas generan la comunidad. Y acá se empieza a generar una retroalimentación. La cultura del bien ser es algo que se va generando. Es un proceso dialógico. ¿Sí? Ahí está, es un proceso dialógico. Y cuando hablamos de todas las personas, bueno, hablamos de los educandos, los educadores, las familias y toda la sociedad. Ojalá que haya menos trabajo en los consultorios.
Y ojalá que haya más posturas y propuestas de la logoterapia. ¿Sí? Ya afortunadamente hay en algunos círculos que uno va a hablar de logoterapia y ya no suena tan raro, porque ya alguien sabe de qué se trata. Pero a su vez, cuando hablamos de toda la comunidad, el desafío está en trabajar en estos 4 ejes. Por un lado, en la confianza personal y con el otro. Por otro lado, en la aceptación del otro, reconociendo, como hablábamos ayer, la diferencia. Aceptarlo no implica compartir todo, implica aceptar lo que tiene su dignidad, es persona. Y nos toca convivir en este espacio. Porque lo que tiene justamente una comunidad es una unidad común. Y esa unidad común, lo ideal es que sean algunos valores que nos convocan a estar en ese lugar. Y que cada uno asuma el protagonismo de su vida y sobre todo poder establecer vínculos. Vínculos saludables. Hay varias investigaciones que hablan que los vínculos de amistad es un factor protector en amplio espectro. Y hoy muchos chicos no saben cómo ser amigos. Parece mentira, pero es un proceso enseñarles a ser amigos. Por ese motivo, un capítulo que yo escribí fue sobre la escuela como semillero de amistad. ¿Qué valor tienen? ¿Sí? El ámbito educativo, cuando uno lo siente propio, se terminan generando los vínculos. Y son vínculos que uno realmente está atado con esa persona en este proyecto en común, que es la vida sobre todo. Vamos un poco más. En este ser en el mundo, ¿sí? Lo primero y fundamental es que las personas tengan la disposición para generar el cambio de cultura. Porque ya ahí cambia el modo de ser en ese espacio. Tal vez no salen las propuestas. Uno puede intentar elaborar un montón de proyectos para trabajar todo lo que implica el bien ser de una persona, desde lo biológico, desde lo psicológico y desde lo espiritual. Porque si nos enfocamos solamente en lo espiritual también estamos cayendo en un reduccionismo. Por ejemplo, puede haber un programa de inteligencia emocional. Estupendo. Pero ¿cómo se articula el programa de inteligencia emocional con el de alimentación saludable? ¿Y cómo se articula todo ello con lo de establecer vínculos afectivos saludables y la tolerancia a la frustración? Uno lo ve y dice, pero esta charla con directivos me dicen, Gastón, pero es un montón. Ahora vamos a ver que la clave va a estar en que alguien pueda ir articulándolos, porque hay muchas cosas que se hacen. Pero el problema es que de repente se hace un shot en un momento y queda en la nada. La cultura del bien ser se va construyendo en el día a día. ¿Sí? Y este punto es clave porque no se puede decir nunca que ya se llegó. ¿Sí? Jerónimo habla mucho de este gerundio, del ser siendo. En el fondo la cultura es un gerundio también. Porque a partir de los comportamientos de cada uno de sus miembros se va generando una cultura y un modo de ser diferente en ese espacio. ¿Y qué es lo que va a generar fundamentalmente? Una sensación y una vivencia de pertenencia. Hoy vivimos sin lugares de pertenencias. Y ya Frankl hablaba de que tener un lugar de pertenencia nos brinda a nosotros un factor dador de identidad. Nos genera más comodidad, lo sentimos propio y sobre todo también trabajamos por ello. El desafío es generar que los ámbitos educativos sean ámbitos de pertenencia. Porque si no, ¿cuál es el ámbito de pertenencia, entre comillas? Las redes sociales. ¿Sí? Las redes sociales, los medios, y de repente no hay vínculos genuinos. Yo siempre cuento la misma historia, de un chico que invitó a su cumpleaños a 60 amigos. Le dijo a los padres, vienen 60 chicos a casa. Los padres prepararon todo, fue el momento del cumpleaños y no fue nadie. Y los padres después le preguntaron, ¿y por dónde los invitaste? Invité a mis amigos más cercanos de Facebook. En la época de Facebook, claro. Ahora ya no. Ya no, ahora solamente estamos nosotros en Facebook. ¿Sí? Pero bueno, acá estamos hablando de una realidad. Entonces, tenemos por un lado la disposición, porque en esta disposición de ser para el otro, de empezar a promover la autotrascendencia, de buscar el cuidado del otro, somos
todos juntos, parte de esta misma comunidad y por lo tanto de una cultura determinada. Y ser para el otro, para ayudarlo a que alcance el otro y uno mismo la mejor versión posible. ¿Sí? No para que sea lo que yo quiero que sea, sino para cada uno desde su lugar poder, reconociendo la diferencia, potenciar al otro. Ayer justo a la noche enganché una entrevista que le hicieron a Ronaldo y a Messi, que estaban uno al lado del otro. Y Ronaldo decía, yo gracias a él busco ser mejor. Y sé que él gracias a mí busca ser mejor. ¿Cuánto tiempo hubo 2 jugadores de nuestro nivel compartiendo las canchas durante 15 años? ¡Wow! Y uno piensa en la rivalidad entre ellos. ¿Qué pasa? Para generar esta cultura del bien ser, hay 5 principios fundamentales que por lo menos yo encontré. Por un lado, siempre tener en cuenta la realidad de la que se parte. Porque si no empezamos a plantear proyectos utópicos. No todas las comunidades educativas son iguales. Por eso es desde la realidad que a mí me toca, aquí y ahora, qué es lo que yo puedo ir haciendo. Y en esta disposición sí se pueden plantear 4 ejes. Por un lado, un orden. El orden en cuanto al respeto por ciertos momentos. Ejemplo, el cuidado del momento de descanso. El momento del cuidado del momento de recreación, el momento de clase, si quieren. Por otro lado, que sea un contexto amoroso. El contexto amoroso lo hacemos nosotros con la disposición con la que se entra. Si yo entro gritando, seguramente ya genero en el otro una disposición que no va a ser la más satisfactoria para generar una cultura del bien ser. Que se promueve el cuidado de cada uno de sus miembros. Esto implica también reconocerlo en su individualidad. Y que sea una cultura contenedora. Contenedora, ¿por qué? Porque va a promover justamente la pertenencia. Es en este contexto, ¿sí?, que tiene algunos beneficios pedagógicos, que no los voy a desarrollar, porque no voy a tener tiempo. Cualquier cosa después, cuando hablamos, los profundizamos. ¿Sí? Pero habla sobre todo de lo que son los estilos pedagógicos, ¿sí?, que vendría a ser un estilo pedagógico horizontal. ¿Sí? Sería una pedagogía centrada en la persona, que busca apelar toda la unidad, ¿sí?, partiendo de la realidad de los estudiantes, por ejemplo, de los educandos. Entonces, ¿a cargo de quién? Lo ideal es que haya una persona que pueda tener contacto con toda la comunidad, que en realidad toda la comunidad se encarga de la cultura, hay uno solo que nuclea las actividades, ¿sí?, que va a coordinar. Esta persona básicamente tiene que tener 4 características. Por un lado, tener una mirada amplia de la realidad y de la institución. Ejemplo, bien concreto. La semana pasada me dicen, Gastón, vemos que los chicos están más violentos. No es fortuito. La sociedad argentina está más violenta estos días. Bueno, cierre de trimestre. Estrés por los exámenes. Bueno, busquemos un momento para compartir, para distender. Entonces, ¿qué se hizo? De repente se hizo un día comida a la canasta entre todos. Algo simple, pero ya se rompía la estructura, se fomentaba el encuentro, ¿sí? Y en vez de tener una posibilidad de disruptiva, de romper algo, se buscó construir. Por otro lado, tener habilidades comunicacionales para poder hablar e intercambiar con todos los miembros de la comunidad. Tener contacto con los distintos miembros y básicamente poder escuchar. Fue alguna de las características que ustedes mencionaron. Poder escuchar qué es lo que está pasando. Vivimos en un tiempo que estamos todos apurados y por lo menos lo que me pasa a mí en muchos colegios es que la gente me dice, no hay tiempo. Y en realidad el tiempo es el mismo para todos. El tema está en cómo vivimos ese tiempo. Poder escuchar, que tal vez tenga una disposición para escuchar, porque el tiempo es el mismo que se invierte. El poder diagnosticar exactamente qué es lo que está pasando y plantear cuáles serían las estrategias puntuales que pueden ayudar a promover una cultura diferente. Ir de a poco, pero lo clave es que
saber que podemos ser varios los que estemos en este cambio de cultura. Por eso, para ir cerrando, yo también la cito a Hannah Arendt sin saber que Claudio la iba a citar ayer. ¿Sí? Hannah Arendt dice lo siguiente, Edith Stein, perdón, dice lo siguiente: el individuo vive, siente, actúa como miembro de la comunidad. En la medida en que hace eso, la comunidad vive, siente y actúa en él y por medio de él. Pero cuando él llega a ser consciente de su vivir o reflexionar sobre él, entonces no es la comunidad la que es consciente de lo que ella vive, sino que el individuo llega a ser consciente de lo que la comunidad vive en él. ¿Sí? Poder generar este tipo de comunidades sería lo ideal. Todos nosotros buscamos tener un lugar. Es una de nuestras necesidades. Y muchas veces es desafío de los adultos, de los educadores, promover las condiciones para generar una cultura del bien ser diferente. Y vuelvo a resaltar esto, es una cultura del encuentro. Que no hay recetas para hacer una cultura del encuentro, sino que es brindar oportunidades para que las personas puedan encontrarse. Yo no puedo forzar a dos chicos a que se hagan amigos, pero sí puedo brindarles oportunidades para ver si logran hacerse amigos. ¿Sí? Y es por eso que en la cultura del encuentro, básicamente cada uno encuentra un valor, y puede ser el valor en la persona del otro, en el compartir una tarea, en la realización de sí mismo, en el compartir y en la entrega hacia el otro. Los valores es lo que nos une. Y por el otro lado, reconocer justamente la individualidad y la diversidad de personas. Porque coincido con lo que dijo Juan Pablo ayer, si todos somos de Boca, sería muy aburrido. ¿Sí? Y por las dudas, algún hincha de Racing también tiene que haber. ¿Sí? Son pocos. Pero algunos hinchas, hay varios, ¿verdad? Ya empiezan a aparecer. Pero buenos. ¿Sí? Pero eso es lo rico de la diversidad. Porque el encuentro con el otro es reconocerlo en sus diferencias. Y es por eso que, para cerrar, esta frase de Viktor Frankl, que la comunidad puede ser también la meta hacia la que se encamina la existencia. Ojalá podamos ir generando cada vez más comunidades que promuevan el bien ser. La cultura es algo que se construye a partir de una comunidad. Pero en realidad empieza siempre con alguien que intenta empezar a hacer algo diferente. Y bueno, tal vez este es el desafío que podemos ir haciendo cada uno de nosotros desde la realidad que nos toca. Bien, muchas gracias. Les cuento a los que ayer no estuvieron, Claudio compartió con nosotros que los presentes entregados a todos los ponentes en esta oportunidad es de un proyecto que uno de los líderes del mismo es Gastón, así que después el que quiera conocer más, ¿querés contar un poquito? Sí, perdón, mientras pasa Lucía. En realidad este es un proyecto que son dos artesanías de una comunidad wichí. Yo voy casi todos los años a trabajar en una comunidad para promover justamente una cultura diferente, ¿sí? Trabajando mucho desde la logoterapia, y ellos, uno de los modos que tienen para ganarse la vida justamente es haciendo artesanías. Y bueno, este año lo que quisimos hacer como FUCLAE es poder regalarle a todos los expositores una artesanía hecha por ellos, porque de este modo también se promueve el encuentro con la diversidad. Por ejemplo, tenemos aquí que es una ensaladera wichí, ¿sí? Todos son... ¿Sí? Por eso, así que bueno, muchas gracias. Bien, la licenciada Lucía Cuellar nació en Bogotá, Colombia. Es esposa de Felipe Cárdenas, mamá de Camila, quien nos acompaña como miembro voluntario de FUCLAE, e Isabela, hija, hermana y amiga, amante de la música y de la naturaleza, acompañante de procesos terapéuticos, docente en educación formal e informal. Ha trabajado en las diferentes áreas de la psicología, integrando desde la mirada humanista existencial. Gestiona y asesora proyectos alrededor de la educación. Es directora del Centro de Formación Sentir.
Es psicóloga en la Universidad de Sabana, especialista en análisis existencial y logoterapia del colectivo Aquí y Ahora y la Universidad de Flores, aquí de Buenos Aires. Es doctora en psicología clínica de la Brigham International University y la escuchamos. Muchas gracias a Claudio y a todos los chicos de FUCLAE que funcionan hace muchos años. Yo admiro eso. Muy bien haciendo gestiones y gestionándonos a todos. Muchas gracias. Como siempre, algo hacen ellos también que pareciera que Gastón y yo hubiéramos hecho la presentación juntos. Y eso me encanta. Entonces voy a aprovechar mucho lo que Gastón dijo para conectarnos con lo que traigo yo hoy. Y además en la bolsita de los regalos cuando llegamos recibo este cuaderno. Y el cuaderno dice, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Yo no creo en las casualidades, creo que el cuaderno enmarca muy bien y ya van a comprenderlo en lo que vengo yo a contarles. Le pongo el nombre además a la presentación, Sembrando Humanidad, formar para acompañar. Ayer decía Claudio, decían varios de los ponentes que nos acompañaron, que no solamente es importante ser, sino también es muy importante hacer. Y quiero hacer mucho énfasis en eso, porque ese es mi desafío presente en mi vida, ¿no? No solo ser, sino además hacer, invitar a hacer también cosas distintas, como Gastón decía ahora. Aprovecho también, como les decía, lo que Gastón nos decía ahora de partir de una realidad, ¿no? De un contexto. Yo estoy en la academia formal y en la academia no formal, es decir, hace varios años dicto clases en una universidad en Colombia, lo cual me hace conocer bastante bien la academia formal, o sea, la educación formal, y además, como les voy a contar, he abierto muchos espacios de formación no formal, precisamente por la crítica que hago a la academia formal, por lo que veo que pasa ahí. Entonces, al interior de la academia formal, yo formo psicólogos, estoy al interior de una facultad de psicología y además me dedico mucho tiempo también a hacer terapia como terapeuta, lo que él me hace también conocer, hay un contexto que me hace pensar mucho y son las personas que llegan atendidas por otros psicólogos a mi consultorio. Entonces conozco también esa realidad, ¿no? O sea, cómo son atendidas las personas por las personas que acompañamos. Eso ha sido lo que más me ha movilizado a abrir espacios para formar personas para acompañar. Porque la verdad me preocupa bastante y por eso decidí ocuparme del tema, lo que veo en la universidad. Entonces, los chicos, que hay algunas chicas acá que han sido y son estudiantes mías en la universidad, se preocupan mucho por el tema formal, ¿no? Entonces, ¿yo qué maestría voy a hacer? ¿Dónde busco una maestría humanista, existencial o donde se pueda profundizar en logoterapia? Y a mí me ponen un poco en líos cuando preguntan eso, porque poco creo ya en la educación formal y en la academia, por lo que veo que ahí pasa. Entonces yo sigo viendo, como acá escribo, que la academia y la educación en general no educa en el bien ser, aprovechando también, como les decía, lo que Gastón nos comunicaba ahora. En general no estamos formando en el bien ser, esa es la realidad. Y yo creo que por eso es que también vemos lo que vemos en la sociedad. Formamos en el bienestar, por decir formar, ¿no? Yo creo que seguimos instruyendo como hace muchos años en la educación, no solamente en la escuela, como colegios, sino también a nivel universitario. Entonces, ¿en dónde va la persona a formarse? ¿Sí? Si en la escuela no lo hace y la universidad tampoco lo hace. Entonces, todos los profesionales que acompañan, y no solo me refiero a psicólogos, sino todas las personas que acompañan, que somos todos, porque por eso cuando me presentaban hablaba de somos hermanos, amigos, pues nosotros mismos nos formamos, nos acompañamos, ¿no?
Yo aprovecho mucho Mafalda porque me encanta y siempre tiene cosas para decir, ¿no? Entonces ahí dice, entonces, eso que me enseñaron en la escuela, ¿ahora qué hago con eso? ¿Sí? Yo les pregunto a los chicos muchas veces, ¿de qué porcentaje se acuerdan? ¿De qué se acuerdan? De lo que vieron en la escuela. Hay algunos que dicen ni el 2%. ¿Sí? ¿Saben de qué se acuerdan? De las relaciones que construyeron, del profesor que construyó algo con ellos, ¿sí? Del encuentro que tuvieron con alguien, de eso sí se acuerdan. Entonces, no, mira, el profesor de filosofía que me mostró el libro, ¿no? Y por ese libro que me mostró, entonces yo llego a… ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Del contenido casi nadie se acuerda y además ahora menos, porque la información está ahí, ¿sí? La memoria ya no la usan, no la usamos. ¿Sí? Yo he recorrido con Patricia, mi hermana, a Buenos Aires, muy felices esta semana, y con Camila, y le decía qué maravilla usar la memoria, ¿sí? Que la calle está así, o sea, aprendernos de memoria los nombres para no perdernos, ¿sí? Sin usar el teléfono, el celular. Ellas usan, estas nuevas generaciones, el teléfono todo el tiempo, ¿no? Entonces, claro, no, a mí el teléfono no me dice nada, le digo yo a Cami, ¿no? Ese mapa es imposible de leer para mí, hay que aprenderse las calles, ¿no? Entonces, pues hemos dejado de usar, ¿sí? Muchísimas cosas que tenemos como seres humanos por utilizar la tecnología que sirve, pero no debería servir para todo, ¿no? Entonces, quedamos así como Mafalda, ¿no? Y pues ¿de qué me sirve esto si además no me acuerdo casi de nada? Sigo creyendo, porque mi postura sigue siendo la esperanza, que la educación es la vacuna contra la violencia y la ignorancia, ¿sí? Pero no la educación desde la instrucción y por eso conectada con el bienestar. Creo que tenemos que hacer un giro muy urgente hacia el bien ser, como Gastón nos decía ahora, ¿sí? Eso sería la educación, lo otro no es educar, estamos haciendo otras cosas, ¿sí? Si las personas cada vez salen más conectadas con el estar bien, que es además a lo que la sociedad nos invita, ¿no? Toda la publicidad está orientada hacia el estar bien, o sea, hacia el bienestar, no hacia el bien ser. Claramente a la sociedad capitalista no le interesa el bien ser, le interesa el bienestar, ¿sí? Porque nos venden todo hacia el bienestar. Yo utilizo mucho las caricaturas ahí para que profundicemos un poco, y este papá dice, profesora, el niño no pudo venir porque no solo le cayó mal la leche del desayuno, también le cayó mal el pan de la enseñanza. Yo creo que a muchos nos cae mal ese pan, ¿sí? Si está centrado, como les digo, en el estar bien, ¿sí? En el bienestar, o en llenarnos de contenidos que, aunque no creamos, también por los avances tecnológicos, muchísimas escuelas y muchísimas pregrados y posgrados también están centrados en el contenido, ¿sí? Los posgrados, que también dicto clase en posgrados y maestrías, están centrados en el contenido. Muy pocos están centrados en el encuentro con el otro, en formarnos para escuchar al otro. O, como ahora les digo, les voy a, digamos que hacer énfasis en eso, en escucharnos a nosotros mismos. Ayer Guillermo decía que él estaba conectado con su cuerpo. Me pareció muy especial como lo dijo cuando le preguntaron cómo hacía, ¿no? Para además no solo ser logoterapeuta, sino al interior de su familia también ser la misma persona, ¿no? Y él habló de la conexión con el cuerpo. Eso lo hemos perdido un montón. El arte, el cuerpo, eso se saca además de la academia, ¿no? ¿Qué es lo que nos conecta con nosotros mismos? Si nosotros estamos desconectados de nosotros, ¿cómo vamos a hacer contacto con otro? Es imposible, ¿sí? Si yo ni siquiera sé lo que me está pasando a mí, si yo no me cuido a mí, ¿yo cómo voy a cuidar a otro? Pero ¿en qué lugar de la academia nos enseñan a cuidarnos? Si del autocuidado no se habla en la academia. Al contrario, nos van desconectando más para que podamos aprender más o ganar más títulos y obtener más resultados. Los profesionales que acompañan, uno, están centrados en la técnica.
Cuando he asesorado prácticas en la universidad a chicos que están en 9º y 10º semestre, es impresionante la angustia con la que preguntan ¿qué técnica utilizo? Lucía, ¿pero qué técnica? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué digo? Yo creo que es muy grave para ellos lo que yo respondo. Tienes que ser tú mismo. Y pues esa es la crisis más grande, ¿no? Porque ¿quién soy yo? ¿Sí? O sea, ¿quién es el que se va a encontrar con el otro si yo ni siquiera sé quién soy yo? ¿Sí? Entonces, por eso, claro, es más fácil salir, ¿no? O sea, buscar afuera, buscar la técnica, buscar el protocolo, buscar la receta de cocina. ¿Sí? O sea, como, ok, tiene un trastorno de ansiedad o es un ansioso, como realmente sucede, como se le dice a estas personas, ¿no? Entonces, primero, entonces, hago esto, segundo, tercero, cuarto, como si todos fuéramos iguales. Estamos hablando de las diferencias. ¿Por qué las personas que acompañamos estamos acompañando a la gente como si todos fueran iguales? A los psicólogos nos enseñan a tratar a los otros como si todos fueran iguales, como si la técnica fuera a producir lo mismo en todos. Y claramente que no somos iguales. Entonces, ¿qué significa? Que además esa técnica va a producir un efecto diferente en cada uno. Entonces, no es una receta de cocina, no es un protocolo. Ahí en el siguiente cuadro les pongo, están centrados en seguir protocolos y conseguir resultados que para ellos son importantes. Ojo, que para ellos son importantes, ¿sí? Es decir, para los profesionales, no para el otro, no para la persona que acompañamos, porque estamos descentrados del otro. Entonces, como ayer Claudio decía, ni conectados con nosotros porque no confiamos en nosotros, ni conectados con el otro porque no confiamos en el otro. Entonces, ¿desde dónde y a quién acompañamos? Están centrados muchas veces en su propio éxito y no necesariamente el propio éxito es el éxito del otro tampoco. Muchas preguntas he escuchado yo de los estudiantes angustiados, que me angustian a mí más, ¿sí? O sea, las preguntas que hacen. El protocolo, la técnica, ¿sí? ¿Cuál es el orden a seguir? No sé si alguno de ustedes cuando se encuentra con un amigo piensa, ¿qué tengo que preguntarle? ¿Sí? ¿Qué orden sigo? Creo que no, no sé si alguno. Cuando nos encontramos con un amigo, ¿qué hacemos? ¿Cómo estás? Preguntamos por el otro, ¿cierto? Y la pregunta es también haciendo contacto con lo que nosotros somos, ¿sí? Con la relación que nosotros construimos, no con la técnica o el tipo de pregunta que voy a hacer, ¿sí? En el momento que yo estoy conectado con la técnica o con la pregunta que tengo que hacer, inmediatamente me desconecto del otro, se me olvidó que el otro estaba enfrente. Pero la academia, las formaciones entre comillas, están centradas en eso, ¿sí? En enseñar técnicas para, en teoría también, muchas comillas, acompañar al otro. Creo que no, desde la academia no se está formando para acompañar. Entonces, como la invitación es a que hagamos nosotros también, no solo seamos, sino hagamos, la invitación a pensar qué hago yo, qué hacemos cada uno de nosotros para formar en el acompañamiento. ¿Sí? Creo que todos, o para formar o para formarnos, es responsabilidad de cada uno. Otra pregunta, ¿cómo hago para que vuelva el otro a consulta? ¿Será que el otro es bueno que el otro vuelva a consulta? Tal vez lo que más le sirve es no volver. Pero sí es una pregunta, ¿cómo hago para engancharlo, no? Entonces este tema de la empatía para enganchar al otro y que venga 15 sesiones, ¿sí? Bueno, pero eso es lo que está sucediendo en la realidad, o por lo menos en mi realidad. ¿Cómo me hago confiable para el otro? Dios, ayer yo me conectaba mucho con lo que Claudio decía, ¿no? Como de, es que si yo ni siquiera confío en mí, ¿sí? Entonces, si confío en mí solamente, como Claudio nos decías,
pues soy un autosuficiente entonces, ¿no? Pero, y si confío solo en el otro, soy independiente. Y si no confío en mí ni en el otro, entonces, pues ¿a quién es que estoy acompañando si yo ni siquiera me sé acompañar a mí? Porque no confío ni siquiera en mí. Dime cómo se hace. Yo creo que lo peor que podemos hacer nosotros que somos docentes es mostrarle a los chicos cómo se hace. Porque ellos no van a hacer lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Yo les digo siempre, por favor, no vayan a decir lo que Lucía dice. ¿Sí? No vayan a hacer lo que Lucía hace, porque eso lo hago yo. Pero si somos diferentes, cada uno se va a acercar al otro de una manera distinta. Y eso es lo que hace un encuentro genuino. No repetir lo que los demás nos dicen que tenemos que hacer, sino lo que yo sé hacer, o sea, lo que yo le doy al otro es absolutamente único, ¿sí? Singular, particular, espiritual además, porque ahí es donde sale la dimensión espiritual. O sea, el ejercicio de mi libertad solo lo puedo hacer yo como lo hago yo, no va a hacerlo ningún otro de la misma manera. Se les olvidó la persona que tienen enfrente, se les olvidó la persona que son ellos mismos. Es un tema que nos atañe a todos, es un tema político. No solamente el tema es de las escuelas, ¿sí? O de las universidades, ¿sí? Creo que lo que vivimos socialmente, ¿sí? Se nos olvidó la persona que tenemos enfrente porque además se nos olvidó quiénes somos. ¿Qué hacer? Es una pregunta para cada uno. Desde el contexto, yo les hablo de mi realidad, o sea, de mi contexto, pero cada uno de nosotros tiene un contexto diferente, como decía Gastón. Desde mi realidad, ¿yo qué hago para eso? Es una realidad, ¿sí? Yo les hablo de la chiquita mía, pero cada uno yo creo que está viviendo un poquito de esa realidad. ¿Qué hago para eso? ¿Sí? O sea, como les repito lo que decían ayer, no vale solo ser, sino hay que hacer. ¿Sí? ¿Sí? Los valores se ven en las obras. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Sí? Además de quejarnos de la sociedad, que no sirve de nada, o de seguir diciendo, estas nuevas generaciones son tan difíciles, ¿sí? Pero es que estas nuevas generaciones nos tienen a nosotros como referente. Los adultos de esas generaciones somos nosotros. O sea, ellos nos están viendo, ¿sí? Los chicos y chicas, los adolescentes, que ahora Gastón nombrabas, nos están viendo a nosotros que somos los adultos, ¿sí? Pero si los adultos, como Alejandro decía ayer, somos frágiles y no sabemos ni siquiera para dónde vamos, ni ejercer la libertad nosotros, ni responder, pues qué es lo que está haciendo la gente joven, ¿sí? Pues por eso estas nuevas generaciones vienen con lo que vienen también. Yo me he hecho cargo de esta manera, abriendo grupos de formación, desde la educación no formal, ¿sí? Es con la que me siento cómoda, ¿sí? No peleo con los sistemas, sí, sigo en la academia, ya no peleo con el sistema, acepto que es así, hago al interior del sistema lo que yo quiero, pero desde mi espacio abro muchos espacios de formación, no solo para los psicólogos, sino para muchas personas que creen y que son conscientes de que acompañan a los otros. Todos, para mí, acompañamos a alguien en nuestra vida. Le apunto a que logren comprender la totalidad de la persona, no su síntoma. Varias personas llegan a mi consultorio después de muchos procesos psicológicos y a mí me impacta que lo que veo yo, lo que hablamos ahí, nunca lo han hablado con otro. Por ejemplo, cuando empiezo a hablar de la libertad, entonces les digo, ¿qué fue lo que hizo en los otros procesos psicológicos? Me dice una señora hace poco, solo hablamos de mi enfermedad y mi síntoma. Centrados totalmente en la enfermedad. Creo que la enfermedad de la psicología es estar centrada en la enfermedad.
y olvidarnos de que hay un núcleo sano gigante que es lo que va a realmente a desarrollar y apuntarle al bien ser. Si seguimos centrados en el síntoma y en la enfermedad, pues cada vez estamos más en la cultura del bienestar, porque la persona va a buscar cómo estar bien, ¿sí? Desde la mirada de la enfermedad. No sé si me explico. Entonces, no centrados en su problema, sino comprender la totalidad. Hemos hablado desde ayer mucho de eso, ¿no? La dimensión biopsico-espiritual. Ver a la persona, poner a la persona en el centro, ¿sí? Desde su diversidad, somos diferentes. Para mí es una tarea ética y la conecto con el autocuidado y la autotrascendencia. El autocuidado es nuestra primera tarea ética. Si nosotros acompañamos, si somos conscientes, como les digo, que acompañamos a otro, desde nuestro amigo, nuestro hijo, el vecino. Ahora, si somos psicólogos, terapeutas, o sea, si además tenemos eso como profesión y vocación, pues hay que ponerle atención. Para cuidarnos a nosotros mismos y para que seamos éticos, tenemos que conectar la realidad con la responsabilidad, ¿sí? Y hacernos cargo. Y es imposible ser éticos sin haber desarrollado la autotrascendencia, ¿sí? Es decir, fíjense ahí lo que pongo es mirarme a mí mismo para poder mirar al otro, ¿sí? Pero las dos cosas son importantes, no solamente una, para realmente ser integrados, como ayer Claudio nos decía. Bueno, yo me hago cargo, como les he explicado, ¿no? Abriendo espacios para complementar la educación formal, respondiendo a las preguntas que me hace la vida, ¿no? Reconociendo mi lugar dentro de la academia también, ¿no? Abriendo espacios para dejarnos atravesar por nosotros mismos, abriendo espacios para revisar lo que me pasa con lo que le pasa al otro. He abierto grupos no de supervisión de casos, sino para revisar lo que a mí me pasa desde lo humano con lo humano que le pasa al otro. Yo estoy de acuerdo también con lo que Claudio decías ayer yo creo que ya no es hora de defender el humanismo, sino de defender la humanidad. Al interior de la academia, a los humanistas nos va mal. Y yo creo que si a los humanistas nos va mal, pues a los otros les va peor, ¿sí? Si hablamos de humanidad, ¿no? De humanizar. Pero nos ha ido mal hablando de eso, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos que centrarnos más en la humanidad. Tengamos la profesión que tengamos, ¿no? Como, ¿qué hacer nosotros? ¿Cómo me hago cargo para humanizar este mundo en el que estamos? Lo primero es el encuentro, ¿sí? El encuentro por el encuentro, eso es lo verdaderamente sanador, ¿sí? En el espacio que esté, ¿sí? En la escuela, en la empresa, ¿sí? El encuentro con el otro. Y creo que hay que hacer mucho énfasis con la gente joven, eso, en el encuentro real. No es igual encontrarnos virtualmente que encontrarnos de manera real. Construir relaciones desde la autenticidad, reconocer quién soy yo para así ver al otro. Hacer contacto con la necesidad y la experiencia del otro. Hacer contacto con mi cuerpo. Confiar en la intuición, confiar en mí, en el otro y en la vida. Soltar y confiar. Es el centro que tengo yo allá en Colombia, es el Centro de Formación Sentir, que es donde les digo, o desde donde estoy abriendo espacios de formación, abriendo espacios y grupos para acompañarnos. También creo que los psicólogos o los que acompañamos a otros somos muy solitarios. Y eso también es preocupante, creo que necesitamos encontrarnos con otros que también acompañan, ¿no? Para compartir, para dividir también el dolor, ¿no? Compartir el dolor lo divide, ¿no? Y compartir la alegría la multiplica, creo que eso, por eso trabajar en grupos sirve mucho, para formar también en el acompañamiento. Estas son fotos de algunos de los grupos, para que vean un poco la inclusión del arte, ¿no? La metodología que utilizamos es teórico-vivencial, entonces experienciamos y después teorizamos, ¿sí? O sea, el contacto es primero
después la teoría. Entonces utilizamos muchos materiales, mucho la evidencia con el cuerpo, como les digo, son fotos. Compartimos mucha comida muy deliciosa. Mi propuesta es desde mi realidad, como les digo, es la manera como he encontrado como el hacerme cargo, ¿no?, de eso que veo con preocupación, o sea, dejar de preocuparme y ocuparme del tema. Y cada uno de ustedes pues tiene su propia realidad, como les digo. La propuesta es una construcción colectiva para hacer algo comunitario, porque nosotros somos una comunidad, por eso estamos acá. Es la invitación a pensarlo, ¿no?, como bueno, ¿cómo me hago cargo yo de esta realidad que veo que puede ser claramente pues diferente para cada uno? Es una invitación a construir comunidad. Y cierro con una canción. Hoy me levanté en otro lugar, siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad. Para no morir, para no olvidar que el dolor existe y con amor lo voy a curar. Yo soy una aventurera, una madrugada en soledad. Soy una guitarra que canta al viento, una cordillera que llega al mar. Por mis venas corre fuego, mis ojos brillan en la oscuridad y mi voz hambrienta no tiene miedo de cantar por siempre mi libertad. Hoy te llevaré hacia el interior de mis sentimientos, al lado oculto del corazón. Para no morir, para no olvidar que somos del tiempo, polvo del viento, suerte fugaz. Yo soy una aventurera, una madrugada en soledad. Soy una guitarra que canta al viento, una cordillera que llega al mar. Por mis venas corre fuego, mis ojos brillan en la oscuridad y mi voz hambrienta no tiene miedo de cantar por siempre mi libertad. Y mi voz hambrienta no tiene miedo de cantar por siempre mi libertad. Una canción de Messier Periné que tiene varias cosas para decirnos en el tema del hacer. Ayer decía Claudio, cantar es trascender. Y la libertad nos hace, o sea, el ejercicio de la libertad nos hace diversos, pero también iguales, ¿no? Somos humanos porque tenemos el ejercicio de la libertad, o sea, la capacidad de tomar decisiones y además responder por ellas. Muchas gracias.